el trabajo analítico sobre Santón. Bien, esto está apagado, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Félix Morales y el título del trabajo es El trabajo analítico sobre el Santón. Es básicamente el producto de las investigaciones que he estado haciendo este año. Tengo muchas citas al respecto, sin embargo, no las puse acá porque me parece que no es mi estilo, digamos. Sin embargo, si después quieren, los podemos discutir después de la presentación. Este es el argumento del trabajo, es básicamente el resumen. La ética psicoanalítica es un tema de gran controversia en la actualidad por no poseer apoyos matemáticos claros que permitan establecer las estructuras de lo que se trata. Para Lacan, el trabajo psicoanalítico sobre el Santón busca revelar cómo él se encuentra implícito en la estructura, es decir, cómo el Santón se encuentra implícito en la estructura, disminuyendo el sufrimiento. Así, no se propone rechazar la metafísica, sino mostrar cómo la ontología lacaniana puede dar cuenta de ella sin necesitar algún elemento por fuera del lenguaje. Esto puede sonar como bastante teoría y para algunos como bastante paja, así que lo intentaré dimensionar dentro de la clínica, y me parece que el problema clínico que se está intentando atacar acá es cómo se sabe cuándo se inicia el análisis y cómo se sabe cuándo termina. Como no se posee un apoyo matemático para poder determinar esto, entonces termina basándose muchas veces en algo de poder, algo de intuición y algo que es bastante poco serio. Entonces se dice, no, él comenzó el análisis porque yo hice tal cosa, o argumentos que son bastante prejuiciosos. Y obviamente el abuso de la matemática también puede caer en lo mismo, porque como se trata de algo no muy difundido, no muy trabajado, entonces parece que los que sí se han abocado a trabajarlo tuvieran como un superpoder. Entonces, estableciendo como una célula muy básica, estoy proponiendo dos tiempos del análisis, un inicio y un fin. Mi propuesta en este sentido será empezar con el enlace browniano de 4, que muchos lo conocen como el enlace del Santón, y el enlace Borromeo. No les digo nudos porque no son nudos, tienen más de un redondel, son enlaces. Es decir, vamos a ir del enlace browniano con el Santón, acá, hacia el enlace Borromeo. Esto lo habrán visto millones de veces, sin embargo, les quiero hacer notar algo que nos va a servir para después, que es que, bien, acá estos tres están libres y los viene a anudar el Santón. Sin embargo, quiero que noten también cómo el Santón pasa por todos los agujeros que deja esos tres redondeles. Es decir, pasa por este agujero, pasa por este agujero, pasa por este agujero, etc. Que es lo mismo que estaba trabajando Laura anteriormente, los agujeros de el goce sentido, el goce del otro, el goce fálico, etc. Sigo con unas palabras de Lacan para apoyar esta propuesta. Es que, esto está en el seminario 22, en la clase del 14 de enero de 1975. Utilicé la estación de Staffordshire, sin embargo les pongo la clase por si la quieren revisar en otra edición. Es que por tener 4 términos, Freud él mismo no pudo hacer, pero eso es muy precisamente aquello de lo cual se trata en el análisis. Es hacer que lo real, no la realidad en el sentido freudiano, que lo real en 2 puntos que yo nombraré como tales, que lo real en 2 puntos supere lo simbólico. Hay un tema con la traducción de Surmont, que está acá, pero no lo voy a trabajar ahorita, se los digo como que es algo, eso de superación se puede entender de diferentes maneras. Entonces básicamente les propongo esto, que es
que lo real en dos puntos supere lo simbólico. Es decir, si nosotros tenemos el enlace browniano de 4 con el Santón, si hacemos que lo real en dos puntos supere lo simbólico, ¿qué pasa? Es básicamente lo que muestran estos diagramas. En estos dos puntos supera lo simbólico. Como ven, el cruzamiento está diferente. Acá este pasa por encima, acá este pasa por debajo. Acá este pasa por debajo, acá pasa por encima, por debajo acá, por encima acá. Bueno, entonces después que hacemos eso, que es lo que propone Lacan hacer como muy precisamente aquello de lo cual se trata en el análisis, y que además Freud no logró hacer, tenemos esto acá, que es decir, que podemos sacar el Santón, básicamente, se sale, está libre. ¿Sí? Acuérdense que estamos trabajando con redondeles que no son fijos, o sea, los podemos mover. Si esto fuera de hierro, entonces no lo pudiéramos mover. Pero como la materialidad de la topología es un poco diferente, se pueden hacer este tipo de manipulaciones. Entonces acá básicamente lo que Lacan está diciendo es que muy precisamente de lo que se trata en análisis, cosa que Freud no logró hacer, fue pasar del enlace browniano de 4 al enlace de Borromeo. Básicamente esa es mi propuesta, la voy a engordar un poco para que no nos quedemos con la palabra de Lacan, sino ver de qué se trata un poco. Aquí puse unos mitos a despejar porque se tiene cierto conocimiento sobre lo que es el enlace de Borromeo, el enlace browniano, etc. Sin embargo, me parece que estos son cosas que no convienen, primero porque no tienen que ver con Lacan y segundo porque no tienen mucho que ver globalmente. Se cree que el Santón es el acabamiento de la teoría nodal de Lacan. La palabra acabamiento es a propósito. Y quiere ver, claro, esto es un mito que estoy tratando de despejar. Lacan sigue con el enlace de Borromeo, es decir, el seminario 23 no es el último seminario de Lacan. Está el 24, el 25, aunque no estén publicados, por alguna razón será, pero él sigue trabajando. En el 24 trabaja con el enlace de Borromeo y además introduce otra figura topológica, que sería el toro con el falso enlace de Borromeo, pero sigue siendo el enlace de Borromeo, el toro con el falso enlace de Borromeo. Está en el seminario de Caracas, que todavía sigue diciendo que lo que él intenta hacer es relacionado al enlace de Borromeo. Entonces eso, digamos que históricamente no es verdad. Y por otro, tuviéramos que pensar de por qué lo que él propone en el seminario 23 estuviera mejor que lo que él propone en el seminario 22. Por otro lado, tenemos que la mayoría de la gente piensa que, o sea, hay un consenso que el enlace Borromeo de 3 se debería ir hacia el Santón, que es el enlace browniano de 4, que no voy a negar que se necesita, pero la idea es ¿para qué? ¿En qué sentido se necesita el enlace browniano de 4? Que es más o menos lo que vamos a ver ahora. Y hay una idea que el Santón solo ocurre en la psicosis, cosa que tampoco es verdad. Más allá del pensar sobre si James Joyce era psicótico o no, porque respecto a él es que trabaja fundamentalmente el Santón, no me voy a meter en eso. Sin embargo, hay citas donde Lacan trabaja el Santón respecto de la neurosis y donde lo trabaja respecto de la locura. Es decir, que esta igualdad Santón igual psicosis no se sostiene tampoco en la obra de Lacan. Este es el cuadro que voy a presentar, es grandísimo. Ahorita nada más quiero que se fijen en las últimas dos que voy a presentar, básicamente que el enlace browniano de 4 es el inicio del análisis y corresponde a lo que logró hacer Freud, y el enlace de Borromeo tiene que ver con el fin del análisis y corresponde a lo que logró hacer Lacan. Este cuadro lo voy a dividir porque ahorita está demasiado grande y voy a ir parte por parte. Del lado del enlace browniano de 4 tenemos un elemento, el Santón, por fuera de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que es lo que los anuda. Por eso les hice el comentario que pasa por todos los huequitos, ¿sí? Porque los anuda en tanto está por fuera y es lo que les hace enlazar. Pasa por todo esto que estaba hablando Laura antes, del goce del otro, el goce fálico, el goce sentido, etc. Mientras que en el enlace Borromeo ellos se anudan solos. Después veremos que también eso tiene que ver con una regla de formación, lo pongo un poquito después.
Entonces, básicamente, al preguntarnos qué es lo que anuda, o qué es lo que enlaza, mejor dicho, en el lado del inicio del análisis sería el Santón, que es otra escritura del síntoma. Con eso comienza el seminario 23, Lacan, que el Santón es otra manera de escribir el síntoma. Mientras que en el enlace Borromeo, es decir, al fin del análisis, lo que se trata es el agujero o el objeto A, como estaba proponiendo Laura anteriormente. Entonces, en este sentido, el enlace Borromeo revela la falla que sostiene el lenguaje, mientras que el Santón lo intenta ocupar. Como vimos anteriormente, con todos esos huequitos, el Santón pasa por todos y así es que logra anudar. Con el enlace browniano de 4 tenemos una especie de metafísica que es como si el Santón fuera, digamos, lo que es, algo que no se modifica en el tiempo, que es lo que es, que siempre será así, donde pudiéramos quizás ubicar el goce milleriano. Mientras que del otro lado tenemos lo que yo capaz audazmente llamo ontología lacaniana, que es que el lenguaje mismo es fallido, por lo que ya al implicar la falla del lenguaje, significa que el lenguaje no puede decir absolutamente todo, por lo tanto hay cosas que estructuralmente fallan en el lenguaje, sin embargo el mismo lenguaje puede dar cuenta de ello. Del lado del inicio tuviéramos la nominación, la psicopatía, la realidad psíquica, todos nombres diferentes del Santón, mientras que en el enlace Borromeo tuviéramos la estructura del lenguaje y la condición del análisis. En el lado del inicio del análisis, es decir, el enlace browniano de 4, tuviéramos la apariencia de proporción sexual, con un enlace Hopf, que básicamente hacer esto, que te lleva a postular básicamente el complejo de Edipo, mientras, como algo por fuera que viniera a arreglar en el mito tradicional la manera que se comportan mami, papi y el hijo. Mientras que del lado del enlace Borromeo tenemos los tres, lo real, lo simbólico y lo imaginario, y una regla de formación. Es decir, no es que están presentados de cualquier manera, sino que están presentados de una manera muy específica, es decir, que están en el enlace Borromeo. Aquí les muestro esto del enlace Hopf, es decir, hay una manera de formar el enlace browniano de 4 que hace ver como si se tuviera un enlace Hopf. ¿Sí? Como si dos anillos estuvieran así, cada uno de los anillos formados por dos redondeles. Y esta es la última del cuadro, que es básicamente mi propuesta. Del lado del enlace browniano de 4, es decir, del inicio del análisis, habría un exceso de sufrimiento ligado al individualismo, donde un ser inmodificable, un ser inmodificable determina, que sería el Santón, que es lo que determina su enlace, y habría cierta cosa de castración, digamos que ellos no se anudan, al menos que sea el Santón el que los anude, es decir, que todo depende del Santón. Mientras que del lado del enlace Borromeo solo hubiera sufrimiento, es decir, no hubiera un exceso, sino solo sufrimiento. Del lado del enlace browniano de 4, entonces tuviéramos el inicio del análisis, en el enlace Borromeo tuviéramos el fin del análisis, del lado izquierdo tuviéramos a Freud y del lado derecho tuviéramos a Lacan. Esto también apoyado en la cita que les presenté anteriormente, donde Lacan decía que Freud no logró hacer este pase, que es lo que él llama el pase del análisis. No me refiero al pase del fin del análisis, sino a este proceso. A manera de conclusión, les presento entonces que los enlaces pueden apoyar la clínica psicoanalítica. En este momento les estoy presentando el inicio y el final, solamente eso. Que permite además hacer un diagnóstico y una demarcación que fuera no ligada al poder, no ligada a la autoridad, sino a cómo se presenta la estructura. Le estoy presentando entonces que el soporte iría a que del enlace browniano de 4 se fuera hacia el enlace Borromeo. Entonces el psicoanálisis, digamos que en general, no sería ni antiontológico ni antimetafísico, si bien se trataría de hacer un trabajo sobre la metafísica y de cambiar la ontología presente.
ya que no se trataría de que aquel elemento que está por fuera del lenguaje siguiera estando por fuera del lenguaje, sino que él fuera un efecto del lenguaje. Entonces, por eso me parece importante la otra escena también, entonces, que tengamos la lingüística y lo extralingüístico, para poder justamente mostrar de qué manera lo extralingüístico está dentro de lo lingüístico. Es decir, sería una manera de demostrar cómo lo que escapa al lenguaje también es producto del lenguaje. Listo, gracias. No sé si se puede volver a poner los gráficos. Vos puntualizaste donde tenías los gráficos con los 4 nudos. Vos puntualizaste unas diferencias. Y yo no sé si vos extraías, no pude pescar si extraías una consecuencia de esa diferencia que marcaste. Pero si extraes una consecuencia, me parece que hay una dificultad en el momento en que, no sé si recordás el nudo, digamos, vos decís que lo real supera 2 veces lo simbólico. Lo real supera 2 veces lo simbólico. Yo me acuerdo, no lo tengo muy presente, pero me acuerdo de Rodríguez Ponte, de la versión vieja, ¿no? La que circula por internet, donde él dice que pasa por encima en la traducción, ¿no? En un punto sería casi lo mismo. Pero si vos traes una consecuencia de eso, yo veo la dificultad en el punto donde eso no está nominado. Entonces no figura que es real y que es simbólico y que es imaginario. Y cuando dice que lo real supera 2 veces a lo simbólico, es casi un postulado. Entonces da lo mismo, porque lo real sería este toro. ¿Se entiende más o menos? Digo, lo real sería este toro porque de todos modos sigue pasando 2 veces por encima del otro toro, que sería lo simbólico. Al no estar nominado, digamos, no tiene importancia si uno sí es otro. No sé si se entiende. Si estuviese nominado, ahí sí la puntualización sería precisa. Pero digo, si no se extrae una consecuencia de eso, no me parece importante. La pregunta era más que nada, digamos, para charlar sobre ese punto. Sí, buenísimo. A ver, hay 2 problemas con la nominación en lo que está planteando. Primero, en que yo no nominé esto acá, entonces no dije cuál era el simbólico, cuál era. En la versión de, por lo menos en la de Staffel, está cuál es cuál. ¿Está nominado ahí? Sí, yo no lo puse. Ahorita acá está, si quieres te lo muestro. No, pero sí me parece, no, y en verdad al fin y al cabo me parece que lo interesante son las consecuencias, efectivamente. Porque aquí lo que muestro es que mediante esa superación, pasar por encima, por eso dije que la palabra surmont tiene un problema al momento de traducir. ¿Qué pasa? La consecuencia que yo veo y sobre la cual armo el trabajo es que al pasar esto por encima de, o sea, al hacer este cambio, acá están los 4, ¿verdad? Este y este están libres con el santón viniendo a anudarlos. Sin embargo acá, que sería digamos que la consecuencia final, ya estuvieran los 3 enlazados uno al otro a manera de Borromeo, ¿verdad? De Nasse-Borromeo. Entonces hubiera una consecuencia de la superación en esos 2 puntos de lo real, de lo simbólico por parte de lo real, en el sentido de que esa superación es la que habilita el cambio de enlace browniano de 4 a enlace Borromeo, ¿sí? Esa digamos que sería la consecuencia donde yo leo todo esto que leí después, pero me parece que es el soporte matemático que permite hacer esa consecuencia, en el sentido que al hacer ese cambio se hace una diferencia de enlace browniano de 4 a enlace Borromeo. Después está el otro problema de la nominación, al cual no hiciste alusión, pero lo voy a hacer yo igual, que es que en este último acá no está nominado real, simbólico, imaginario, por lo cual no serían diferenciables. Ese es uno de los problemas, de las grandes interrogantes, de las problemáticas que sostiene Lacan. A mí particularmente esta manera de cambiar de uno al otro no me parece muy buena por eso mismo que tú estás planteando. Hay otra manera que ahorita me voy a hacer autopublicidad, voy a aprovechar el momento. Estoy escribiendo un libro donde intento plantear eso de otra manera porque me parece que esa problemática está ahí
y que no se resuelve porque este problema, no hay nominación ahí, en la última, en el enlace browniano. Y por eso creo que Lacan no habla más de esta ética, no propone otra para reemplazarla, pero no la retoma porque creo que él mismo se da cuenta que es fallido porque no puede tener la nominación acá. Yo creo que la ética seguiría siendo esa, ir de un enlace browniano de 4 a un enlace Borromeo. Sin embargo, la metodología sería otra. Y la segunda tiene que ver con que, si entendí bien, digamos, la propuesta de tu trabajo hacía recordar que responde a una pregunta que se hace Merman en el libro Para pensar el psicoanálisis hoy, o algo por el estilo del título, donde se pregunta si el síntoma es contingente o necesario. Me parece que vos terminás respondiendo que es contingente. La escritura del síntoma como santón es contingente. Sin embargo, eso no implica que el síntoma sea contingente, sino que se puede hacer una maniobra sobre el santón que implica cierto padecimiento, sufrir por tener un alma, psicopatía, realidad psíquica, que es lo que se intenta trabajar con el análisis. Sin embargo, eso no implica que no se tenga síntoma pensado de otra manera al fin del análisis. Por eso sigo, o sea, al final hay sufrimiento, ¿no? Exceso de sufrimiento. Claro, digo por el punto desde el inicio del psicoanálisis, Lacan sí comparte con Freud que el análisis empieza cuando se ponen en forma los síntomas. Entonces, pensaba que si la postura es que el síntoma es contingente y no necesario, ¿qué posibilidad de inicio habría en el análisis? Pero si vos distinguís síntoma de santón, ahí ya, digo que está distinguido, claro, pero digo, si estableces esa diferencia, ahí me parece sí, que no se presenta esta problemática que se me presentaba a mí cuando escuchaba el trabajo. Sí, digamos, yo no hago la diferencia que por lo general se maneja de síntoma con santón, es la que maneja Fabian Checkman en su libro Santón. Con esa yo no estoy muy de acuerdo porque me parece que, como él plantea el síntoma, que es el lapsus del nudo, lo que hace es retomar el trauma freudiano, de alguna manera u otra. No creo que se trate de eso, sin embargo, se pudiera ver de qué manera se trata el síntoma al fin de análisis, como por ejemplo de verdad o de otro valor, digamos. Sin embargo, lo que estoy planteando acá no es respecto de que se vaya a eliminar el síntoma, sino que incluso, déjame ver, que creo que acá tengo antes que Julián me termine de quitar el micrófono. Lacan lo que propone no es rechazar el síntoma, sino incorporarlo, digamos. Y por eso me parecía importante todo el tema de la metafísica y de la ontología, porque entonces no sería, el trabajo no sería de deshacer o de rechazar, o de, que es el problema que también se presenta acá, que acá se está yendo por otro lado el síntoma, sino que sería de reubicarlo, sería ubicar en otro lugar el síntoma, que deje de ser santón, es decir, que deje de ser cuarto que anuda a los otros tres que están libres, que deje de ser santón porque eso implica un exceso de sufrimiento por la psicopatía, por el sufrir por tener un alma, sino que se trate de un síntoma reubicado, donde no fuera él el que enlaza, sino que tiene otro funcionamiento dentro de la estructura misma. Es decir, que dentro de la estructura del lenguaje hay espacio también para lo que está por fuera de la estructura del lenguaje, estando dentro de la estructura del lenguaje. Bom, a gente vai ter que encerrar para seguir a programação. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos e retornaremos com a conferência de Alfredo. Obrigada.